El hombre light, volviendo, no tiene esto. Se cree que está en el centro, como diría el padre Kentenich, una herejía antropológica, es decir, nosotros venimos de la Edad Media, el foco puesto en Dios. Edad moderna, foco puesto en la razón. Edad o posmodernidad, foco puesto en ¿dónde? En el sentir. Por eso ingresa el concepto de la autopercepción. Entonces, todo está en función del yo de la persona. Podemos tener tantas verdades como seres humanos tengamos en la Tierra. No hay una única verdad, no es objetivo. Ese yo fragmentado, ese relativismo cultural, lo va al hombre básicamente llevando a una crisis permanente. Lo conflictúa de manera permanente con una máscara de mira lo fuerte que soy, con una máscara de mira lo cool o lo superado que soy. Bueno, el wokeismo podríamos hablar de esto. El hombre débil, light, podríamos decir. Creo que hoy es un tema que lo estamos viendo mucho, por lo menos aquí en Argentina, con estas cuestiones también políticas que atraviesan que las universidades. Y uno dice, yo el otro día hacía un post en relación, un video, en realidad estaba manejando, estaba yendo a dar clases en la universidad y me crucé con un video que me mandaban y digo, bueno, a ver, tengo que poner algo, porque si la universidad va a hacer los cursos había cursos de estrategias patriarcales y transfeministas, bueno, a lo que voy es, esto es parte de la crisis cultural que estamos viviendo, a mi entender, y en el momento histórico que estamos, definida como posmodernidad, donde no tenemos una verdad objetiva, donde no tenemos marcos, donde no tenemos axiomas, donde es el fin de los grandes relatos, donde no existe Dios, donde la familia se disgrega, donde los estados-nación ya van perdiendo poder para organizaciones supranacionales que quieren controlarlo todo y que las fronteras nacionales no existan, donde deja de estar la identidad nacional para pasar a justamente una identidad global o lo que se llama el ciudadano del mundo o el ciudadano global en este globalismo. Pero psicológicamente el hombre débil, y uno porque hable de esto no quiere decir que no pueda tener debilidades, no pueda tener pecados, no pueda tener cuestiones a mejorar. A ver, yo hago terapia por obligación ética, debo hacerlo. Todos conocen mi testimonio. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces pues, en los comentarios aparecen, bueno, pero hablas desde ahí, entonces vos no tenés ningún inconveniente, ningún... No, no, no. Yo soy psicólogo porque he tenido muchos inconvenientes y trato de que la gente no los tenga. Entonces, uno no habla desde un pedestal, que eso quede claro, sino de intentar humildemente transmitir cierta información. Muchas cosas de las que hablamos tenemos vivencia, tanto Horacio como yo. Algunas cosas por ahí son más de la teoría. Si voy a hablar de la esquizofrenia, como hemos hecho algún vivo, gracias a Dios no soy esquizofrénico, eso viene de la teoría. Pero si vamos a hablar de ataques de pánico, vamos a hablar de familia, vamos a hablar de hijos, vamos a hablar de crisis existenciales, bueno, ahí tenemos también, o yo por lo menos tengo parte de vivencia, no solamente desde la teoría. Psicológicamente, este hombre débil, o como diría Gianni Bátimo, este pensamiento débil de este hombre débil, líquido, como diría Bauman, por ejemplo, y yo difiero en algo con Bauman cuando él habla en uno de sus libros de la identidad, ¿no? Él habla de la identidad como un proyecto, como algo que se va creando, ¿no? Hago un pequeño paréntesis en esto, un paréntesis más, como que algo que yo, por mi voluntad, debo crear, ¿no? Que tengo que tener un objetivo, que hay que construirla desde cero, que tengo que poner toda mi impronta para poder, lo digo con palabras mías, poder generar esa identidad, definiendo identidad como aquellas características que me diferencian de mis semejantes, ¿no? Como aquellas características, esa huella única y repetible que me diferencia del otro. A ver, tanto Horacio como yo somos seres humanos, la especie humana, hombres, varones, pero somos distintos, somos diferentes. Entonces, tenemos características únicas e irrepetibles, como todos los que pueden estar viendo, que nos diferencian. Entonces, la identidad justamente es esto, aquellas características que me diferencian de mi semejante. Y el hombre débil justamente carece de identidad. O sea, ¿por qué? Primero porque, como diría Byung-Chul Han, estamos en el infierno de lo igual, es decir, todo tiene que igualarse, todos debemos ser iguales y no somos iguales. No somos iguales en pensamiento, no somos iguales en historia, no somos iguales en objetivos, no somos iguales en sexualidad, no somos iguales, sexualidad en cuanto hombre-mujer, no somos iguales en un montón de cosas, ¿no? En moral, en creencias, somos diferentes, pero se quiere hacer como si fuéramos una masa homogénea.
Entonces este hombre débil básicamente tiene un yo fragmentado, no puede aferrarse a algo, por eso no tienen a Dios en su vida en general. En general, el hombre débil o la persona light, podríamos decir, no tiene a Dios en su vida. Puede utilizar la New Age como esa religión o filosofía o ese movimiento a la carta, que cuando necesita algo por necesidad, justamente, valga la redundancia, voy y lo tomo. Yo recibo muchos comentarios, tanto buenos como muy picantes, podríamos decir, aquí en Argentina, cuando hago los videos de la nueva era, ¿no? El último que hice de cómo te venden el Reiki, aparecen muchos comentarios, muchos son agresivos, ¿no? Y muchos son ad hominem, porque como no hay argumentación, es ad hominem, es hacia la persona, desacreditando. Y muchos comentarios dicen, bueno, pero a mí esto me hizo bien, a mí me hizo bien. Bueno, una de las características de la New Age, perdón que me estoy yendo un poco, pero creo que va de la mano, tiene que ver con este narcisismo espiritual, es decir, posicionarme en el centro a partir de suplir mi necesidad, y cuando suplo una necesidad es como aquel que come un caramelo porque tenía ganas de algo dulce. No es porque voy a, no sé, alabar a Dios o agradecerle, no voy porque necesito algo. ¿No? Muchas veces vamos con oraciones de petición porque necesito trabajo, salud, etcétera, y está muy bien, y está muy bien. Pero también tiene que haber esa entrega incondicional, que no digo que sea sencilla, pero que no es porque necesito algo, sino simplemente porque voy y alabo a Dios, porque soy su hijo y dependo de él y soy muy pequeño, pecador, etcétera. El hombre light, volviendo, no tiene esto. Se cree que está en el centro, como diría el padre Kentenich, una herejía antropológica, es decir, nosotros venimos de la Edad Media, el foco puesto en Dios. Edad moderna, foco puesto en la razón. Edad o posmodernidad, foco puesto en dónde? En el sentir. Por eso ingresa el concepto de la autopercepción. Entonces, todo está en función del yo de la persona. Podemos tener tantas verdades como seres humanos tengamos en la Tierra. No hay una única verdad, no es objetivo. Ese yo fragmentado, ese relativismo cultural, lo va al hombre básicamente llevando a una crisis permanente. Lo pone, lo conflictúa de manera permanente con una máscara de mira lo fuerte que soy, con una máscara de mira lo cool o lo superado que soy. Bueno, el wokismo podríamos hablar de esto infinitamente. Y yo recibo un montón de pacientes completamente, o personas que quieren atenderse con crisis de depresión muy fuerte por esto, porque se les va sacando como si fueran una mesa las patas, se las va recortando. Entonces no tiene de dónde agarrarse. Primero se corta una pata, la familia, la separación, después se le corta otra, la creencia, se le corta otra, meterse en ideologías muy complejas, y se le va cortando todo y no queda absolutamente nada. ¿Con la máscara de qué? De la falacia de la libertad, como diría Roger Scruton, con la máscara de mirar lo evolucionado que soy, ¿no? Porque aparentemente todo lo que viene de estos últimos tiempos por estar en este tiempo, en el siglo XXI, es mejor que lo anterior, por una cuestión solamente cronológica, como si la cronología implicara madurez o evolución, y vienen completamente inestables, con una carencia muy grande de autoridad, y con una pregunta que no se puede responder, que es ¿quién soy? La pregunta que no se puede responder es ¿quién soy? Porque antes que psicólogo, antes que esposo, padre de familia o que amigo, soy hijo de Dios, o sea, y esa es la identidad que me define. Esa es la identidad que me define. Entonces, cierro con esto, que después lo podemos abordar. Identidad, vocación y propósito, que son tres conceptos muy importantes. El hombre débil, en su generalidad, carece de esto. ¿Por qué? Porque justamente es un sujeto débil, sin potencia para, no porque no la tenga ontológicamente o en las entrañas de su ser, sino básicamente porque se los está llevando para un lado donde en la impotenciación hay otro que se potencia, y en la impotenciación justamente ese ser queda completamente debilitado. Voy tomando nota porque después de todo esto voy haciendo videos para mi otro canal, porque es magnífica la exposición, profe. Magnífico. En este sentido, yo iba también anotando algunos puntos que creo que son interesantes, pero antes que me olvide, hablando de cosas interesantes, gracias a todos por estar, gracias Omar, gracias Naum. Vuelvo a abrir un paréntesis, sé que es recontra improlijo lo que estoy haciendo últimamente, el profesor me va a entender, pero
Hoy estuve hablando con el marido de Natalia Platía, la mamá de Angie. La mamá de Angie sigue entubada, sigue en terapia intensiva, ya hoy abrió los ojos. Entonces, sigamos con las oraciones, porque siempre digo que llueve sobre mojado, o sea, pobre Angie, que sobre todo lo que tiene que afrontar los 9 años y encima ahora con la madre en terapia intensiva, pero bueno, justamente, siempre digo, donde abunda el pecado, abunda la gracia y el mal nunca puede prevalecer en cuanto a privación del ser. Entonces, mientras todavía quede una persona orando por los más pequeños, eh, Dios es generoso. Solamente, perdón ese paréntesis, pero porque estamos ayudando a una familia en particular y son cosas que no les llegan. Pero bueno, buena noticia, ya abrió los ojos la mamá de Angie. Volviendo al tema. Sucede acá algo interesante, ¿no? Porque el profesor nos habla, claro, él no está hablando, el profesor Caruso, no está hablando en sede psicológica, y es fantástica la exposición que ha hecho. Y a esto nos gustaría también complementar algo en, en sede filosófica y sociológica. La posmodernidad es, ante todo, diría Lyotard en la condición posmoderna, un estado de constante escepticismo. Escepticismo a todo relato y a toda verdad. Es el culmen de la modernidad que desemboca en el peor vicio, que es el escepticismo, que si bien ya se había gestado históricamente, podemos recordar, por ejemplo, a Protágoras, sin ir más lejos, Pedro Belardo, Guillermo de Ockham, David Hume, y que finalmente va a consolidarse en Nietzsche hasta llegar a Foucault. Entonces, lo que sucede es que la posmodernidad es la consolidación del escepticismo. Ahora, la pregunta que nos hace el profesor, ¿quién soy? Claro, yo justo los martes y jueves estoy dando metafísica a alumnitos de secundario y a mí me encanta abordar lo más complejo que hay. Ego sum qui sum. Yo soy el que es. Dios como pleno ser. Claro, entonces nosotros tenemos ser en participación y grados. No voy a empezar a explicar acá metafísica. Pero eso implica asumir que hay un grado de estabilidad y permanencia. Por eso digo, los cristianos no creemos en un Dios creador, sino en un Dios creador, ordenador y conservador, porque sostiene el ser de cada uno en la proyección del cosmos. Lo que sucede es que si uno entra en un escepticismo total, esa respuesta del quién soy implica rechazar incluso el ser. Ya no hay ser. Allí viene, por ejemplo, el existencialismo ateo. Ya no va a ser como diría Santo Tomás de Aquino, el obrar sigue al ser. Bueno, soy hombre, mi obrar es consecuente con mi identidad. Proveedor, procreador, protector. Ya no. Eso es machismo heteropatriarcal. Ahora, la existencia precede al ser, diría Jean-Paul Sartre. Bueno, entonces, si en mi experiencia existencial me autopercibo mujer, seré mujer. Y si en mi existencia y mi experiencia en el mundo de lo sensible, propio de los animales, me percibo un perro, seré un perro. Porque ya no hay un ser. Entonces ya no hay identidad. Ahora la identidad es una construcción. Y una construcción política y cultural. Donde incluso los metacapitales han vendido porque les conviene este tipo de ideas. Porque se vende la moral. Porque detrás de la identidad hay moral. Bien, entonces, acá no podemos separar la posmodernidad del hombre light, del hombre blando, del hombre líquido. Que esto no es caer en esa idea tan nefasta de, bueno, si bien que le están haciendo bullying a un niño, que se agarre las trompadas y que se la arregle solo. No, sino constituir una identidad sólida. ¿Quién soy? ¿Para qué soy? ¿Y por qué soy? Ese es el punto. Ese es el punto fundamental. Bien, perdón la extensión, profesor, pero quería hacer este pequeño aporte para que se vea cómo la posmodernidad implica escepticismo y va a haber un escepticismo hacia la propia identidad incluso, que es donde el hombre queda a la deriva. No sé si me quiere corregir en algo o no, profesor. No, 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 impecable, impecable. Y acá viene la segunda pregunta para usted, profesor, que es una pregunta que se me ocurrió sinceramente hoy.
Que yo muchas veces las pienso porque lo veo en mi hija. Les voy a contar el contexto. Mi hija el otro día le digo, Inés, anda con cuidado porque estamos en el centro. Nos fuimos a caminar el día de ayer, un rato a la tarde, vamos con Inés y Sara para que mi esposa pueda dormir un rato. Me dice, ¿por qué? Y le digo, porque hay gente que, no sé, si te puede querer robar la mochilita o te pueden querer chocar o te caminan sin cuidado y te pueden atropellar. ¿Por qué? Y bueno, porque hay gente que hace cosas malas. ¿Por qué hay gente que hace cosas malas? Bueno, porque no aman a Dios. Empezó la pregunta de por qué a todo. Acá vengo yo, profesor, a preguntarle. Si alguien le pregunta a usted, bueno, pero usted, psicólogo Caruso, psicólogo católico, ¿cuál es el problema que una persona sea laica? O sea, ¿por qué sería algo malo que una persona simplemente quiera vivir como un hombre posmoderno, poniendo en duda todo criterio de verdad, dejándose llevar por la corriente, aceptando lo políticamente correcto, como vive el 90% de la población? Uno diría, ¿por qué estaría mal? ¿Por qué nosotros criticaríamos esto? No sé si me entiende la pregunta ese. Sí, sí, ¿Por sí, qué? sí. Yo me presento como posmoderno y le digo a usted en la universidad, pero a ver, profesor, está todo más que bien con sus dogmas religiosos, pero ¿por qué no puedo vivir como un hombre laico? ¿Cuál es el problema? ¿A quién afecta? ¿A quién le daña? ¿En qué me daña? Esa es la pregunta que se me ocurría hoy a la tarde, que es la que normalmente a mí me suelen hacer en las conferencias, ¿no? ¿Por qué Ujú. estaría mal el mal, digamos, lo que uno denuncia como malo? A ver, primero me reía cuando decías lo del por qué. Bueno, tenemos hijas en edad similar, entonces sí, es la etapa del por qué y a veces se acaban las respuestas simples, ¿no? Y vienen las complejas que son más difíciles. Pero a ver, yo primero a esa persona le preguntaría que todo muy bien, que obviamente haría una pequeña salvedad, que es libre de elegir absolutamente lo que quiera, ser light, ser líquido, ser progre, perfecto, perfecto. Pero le preguntaría si tiene algún conocimiento, o si alguna vez se lo preguntó, de una pregunta muy sencilla y muy compleja a la vez, pero creo que todos tenemos que hacernos, creo que nos hemos hecho, tanto Horacio como yo en algún momento, que es, ¿para qué todo esto? ¿Para qué estoy acá? Si con toda esa ideología a cuestas me lo puede argumentar y me lo puede generar un buen discurso, lo podemos debatir. Yo voy a seguir plantado, obviamente, en la posición que todos ya conocen. Lo más probable es que no me pueda decir nada. Lo más probable es que no me pueda decir nada. ¿Por qué? Porque básicamente la cosmovisión de su vida no tiene arraigo a nada y no tiene una proyección hacia un algo. Entonces, como exponía anteriormente, hay un narcisismo permanente, hay un yo-centrismo permanente, hay una mirada puesta en mí permanente, donde el otro está en función mía, donde hay un yo que no tiene una estabilidad y una estructura en unidad, sino más fragmentado, donde la realidad es según mi propia realidad, donde no existe el objetivo y sí lo subjetivo. ¿Me va a poder responder? ¿Me va a poder responder? Yo creo que no. Y vos por ahí, Horacio, responderías otra cosa, ¿no? Bueno, yo iría por en las conferencias, por ahí respondes otra cosa. Yo desde el lado más psicológico, desde el lado donde me muevo todos los días, yo le preguntaría eso. ¿Por qué no voy a hacer la típica pregunta de ¿sos feliz? No, bueno, ¿sos feliz? Bueno, más probable que me digas, sí, soy feliz porque soy libre y porque me encontré a mí mismo y porque no sé qué. Entonces, trascendería un poco el estado emocional exponencial que sería la felicidad montado en una emoción de por ahí alegría, un sentimiento de aparente satisfacción, pero le preguntaría, ¿qué, hacia dónde, no? ¿Para qué? ¿Qué te preguntaste de esta existencia? Porque básicamente, seguramente es una visión muy nihilista, muy cortoplacista, o quizás si está arraigado a la nueva era, hablará de las vidas futuras y las vidas pasadas, probablemente, ¿no? Pero sin sustancia alguna y sin entender lo que es el hinduismo y el budismo hacia dónde va, ¿no? Que justamente va hacia el vacío o hacia la nada. Así que estamos en la misma, ¿no? Estamos exactamente en la misma. Entonces, le preguntaría eso, ¿no? Yo le preguntaría eso. Si a mí me lo preguntan, yo puedo responderle. O sea, después de haber pasado por muchas cosas, después de haberla luchado, etcétera, le puedo responder. Bueno, sí, mi misión es ayudar a la gente, es convertir intentar ser un instrumento de conversión y ser santo. Bueno, esa es la misión. Perfecto, obviamente que va a venir el palo después cuando vean este video de la santidad y toda esa cuestión, pero esa es la misión. Bueno, ¿cuál es la tuya? Le preguntaría. Con todo esto que te armaste, ¿cuál es?
Estaba justo escribiendo, gracias, ahora me ahorró, profesor, tener que escribirle ahí en el chat, gracias por el Sigo, 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 apoyo. sigo. No sé si le puedo hacer una pregunta de índole más profesional en este Ujú, punto que toca un poco también lo personal, pero sin comprometerlo, porque sé que usted como profesional y un ujú. saludo al colegio de psicólogos que son tan especiales, igual que tantos colegios profesionales. Prefiero no opinar para evitar consecuencias con los invitados. Les mandamos un saludo enorme, lo único que voy a decir. Yo tengo entendido, profesor, que usted trata, y de hecho su canal, y invito a que se suscriba. No sé si alguno de los moderadores me puede ayudar compartiendo, ahora que somos más de 100 conectados, el canal de Pablo Caruso para que hoy mismo ya sume más de 100 seguidores. Sepan que apenas él suba este contenido a su canal, yo el mío lo voy a dejar en privado para que los algoritmos se dirijan al canal de él. Pero yo acá quería preguntarle, profesor, lo siguiente. Sí. En su experiencia, y más que usted se dedique en su canal a dar conferencias en torno al Reiki, la New Age, donde es curioso porque en la posmodernidad pareciera que hay un retorno al paganismo, materia de otro, cuando quiera hacemos un vivo de, eso, de solamente ese tema, que creo que es un tema que usted y yo manejamos, Ujú. usted en la denuncia de New Age y yo con el tema filosófico del paganismo, pero ¿cómo ayuda a que la persona pueda entender el error que hay allí en ese sistema inmanentista? ¿Cómo usted ayuda? Porque a mí me escriben hace algunos padres, a que ese adolescente que piensa que, bueno, es simplemente un juego de la Ouija, es simplemente tomar caña de leche con ruda el día de la Pachamama, es simplemente caminar con los pies descalzos y rezarle a los 15 astros y al signo de Géminis ahí en las estrellas para sentirme en armonía, es simplemente comprar esos plastiquitos que venden en esos supermercados chinos para que absorba toda la energía negativa de los televisores. ¿Cómo salió? Pues yo creo que hay un factor religioso allí también, ¿no? O sea, a mi entender, es como que a mí me dijesen, bueno, tenés que dejar de ser católico, y si es difícil porque ya está comprometida mi identidad en la fe. Entonces, no sé si me entienden, ¿cómo usted ayuda a este tipo de personas? Sí, a ver, es un tema muy sensible y recibo, más allá de pacientes manifiestos o concretos, muchas consultas, generalmente vía mail, vía más privada, acerca de esto. No hay una fórmula mágica, es decir, no hay una fórmula que vos digas, la aplicás y la persona ya hizo ese movimiento. ¿Por qué? Breve testimonio personal. Donde yo estaba metido, que era en todo, básicamente, era más allá de la propia actividad, es decir, era más allá del reiki, era más allá del chamanismo, era más allá de cómo es como la comunidad, era más allá de la astrología, era más allá de eso, era una definición eh, enmascarada del quién soy. Yo soy esto, yo encarno esto, ¿no? Yo soy aquel que puede manejar energía, yo soy aquel que puede aparentemente curar con las manos. Yo soy a partir de la cantidad de libros que tenía, que ahora no está más, yo soy a partir de los objetos que tenía, yo soy todo eso. A ver, el espacio connotado también habla de uno. Yo ahora tengo a la Virgen de Fátima, a San Benito y a San José y a la Virgen de Johnstadt, y antes tenía un Buda de 30 centímetros de alto, tenía 2 lámparas de sal, tenía piedritas por todos lados, tenía Quan Yin, tenía un montón de esos objetos. Y muchos te dicen, bueno, pero te fuiste de ese extremo y te metiste en el otro. Y la respuesta es, me fui de la mentira para irme a la verdad. O sea, me fui de tener sed para encontrar el agua. Y ahí después viene la argumentación que generalmente viene con un sinsentido. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, rezar por esa persona. Generalmente esa persona, a menos que tenga un ápice de duda, está muy aferrada, porque el quitarle eso es quitarle justamente su identidad. El otro día en un asado, un amigo me decía, mirá, tengo un familiar muy cercano que está haciendo Reiki, además de hacer Reiki, ahora es maestra de Reiki y cortó lazos con nosotros y está sola y está muy rara, muy distinta y no sabemos qué hacer.
Y es muy difícil sacarlos, es muy difícil sacarlos. O sea, no es fácil sacar a alguien de la droga, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto en cierto sentido funciona como una suerte de sustancia adictiva, ¿no? Distinto a la religión porque no es adictiva la cruz. El camino de la cruz no es algo que sea adictivo. ¿A quién le gusta transitar una cruz como esta? ¿A quién le gusta? A nadie. O sea, si hay alguien que me diga que no sea un santo, me encanta transitar la cruz, bueno, yo lo interpretaría y le preguntaría o que me cuente cuál es su fórmula, porque, a ver, la cruz para el que está del otro lado serían, por ejemplo, situaciones que no buscamos, situaciones adversas, situaciones difíciles, complicadas, que uno no quiere atravesar o que ni siquiera pidió y Dios la pone o la vida la pone o como la quieran definir. Bueno, esas son las cruces, ¿no? O mismo cuestiones personales, hábitos que uno puede cambiar, características de personalidad, reacciones que uno tiene que a veces no le gustan, etcétera. Su propia historia, muchas cosas son de cruz. ¿Es adictiva la cruz? No. Como me dijo una vez un profesor de astrología, siempre cuento lo mismo, un tipo colgado, ahora el amor es un tipo colgado en una cruz. Bueno, ¿eso es adictivo? ¿Eso garpa, como diría mi lector espiritual? No, más vale que no. ¿Qué garpa? Bueno, te impongo las manos y se te van las dolencias. Tiremos la carta astral porque vamos a tomar decisiones importantes. Hagamos constelaciones para sanar tu historia personal, familiar. Después, además, hagamos tarot para que veas cómo están tu energía y después, y después, y después, y después, y después. O sea, es mucho más seductor y atrayente. Entonces, el punto ¿es fácil sacar a esa persona? Primero que esa persona tiene libertad, entre comillas libertad, porque todas estas cosas lo que menos te dan es libertad, pero aparentemente es una libertad. Entonces, si no decide o no tiene un ápice de duda, es difícil. O sea, yo pude convertirme o transitar un camino de conversión porque tenía un ápice de duda en relación a lo que estaba transitando. Yo cuando estaba en las comunidades chamánicas y determinadas personas hablaban de la misa riéndose, hablaban de la misa blasfemando, a mí me generaba dudas. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué si está todo este relato budista y chamánico, no sé qué, tienen necesidad de blasfemar o decir que la misa era no sé qué o que el Antiguo Testamento era un policial negro, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Entonces eso me generaba duda, me generaba duda, me generaba duda, me generaba duda. Yo seguía pasando por delante de una iglesia y me persignaba y me decían, pero ¿por qué? Si vos sos budista y esto, hinduista y toda la cosa. Porque había algo en el interior que no, que todavía no cerraba. Si eso no está, no por ponerme a mí como ejemplo, para nada, es lo que a mí me pasó. Si eso no está, y es difícil porque define la identidad y a mayor vulnerabilidad de la persona, más de algo se va a tener que agarrar para intentar sostener ese yo y que no se caiga a pedazos. Entonces, esa cosmovisión, además de los vínculos con los que viene, además de los objetos con los que viene, además de la salvación con la que viene, te genera un sostenimiento de un yo débil, de un yo que necesita otra cosa para realmente fortalecerse. El tema es que cuando uno se encuentra con Jesús o intenta o hace, es un bisturí amoroso, pero que va al hueso. O sea, es un bisturí amoroso, pero que te va al hueso. En cambio, todo lo otro son masajitos y es un poco de edulcorante y de vez en cuando un poquitito más para que te quedes y veas que tiene funcionamiento y así. Por eso yo pongo tanto empeño en denunciar todo esto. Porque más allá de lo teórico, que hay mucha teoría, es desde la vivencia. Y me parece que está buenísimo todos los trabajos que se vienen haciendo en las distintas vertientes para poder, bueno, a ver, vos explicás del inmanentismo, de Spinoza, de este, del otro, todo, buenísimo, complementa a lo que yo explico de la psicología, lo que hacen otros de otro lado y está, y va salvando almas, o sea, básicamente. Cuando te escriben un comentario que es que yo no me lo termino de creer, ¿no? Pero gracias al video que vi, no hice más constelaciones y ahora me acerqué a la iglesia. La verdad que es un gol, es un punto ganado. ¿Para qué? Para mí, yo gano plata con eso, no. O sea, me extendí, perdón. Está, no, está perfecto. Y bueno, justamente lo que nos dedicamos a amar a Dios, difícilmente alguna vez ganemos plata porque ancho y espacioso es el camino a la perdición. O sea, algún día voy a hacer un video explicando, porque a veces se malinterpreta esa idea de el rico y el cielo. O sea, hay muchas muy malas interpretaciones, como que, mira, si cambiaste el auto este año, está más cerca del infierno, y si sos un
estás viendo abajo del puente, seguro que te vas al cielo, no tiene nada que ver. Pero bueno, no me quiero ir de tema porque siempre me pasa eso. Pero justo relaciono y tengo esas ideas a veces. Pero, claro, acá lo que tenemos también es que hay que entender que finalmente el hombre es un ser religioso, filosóficamente. Además, me atrevería a decir que antes que un animal racional, yo diría que el ser humano es un animal religioso, ante todo. Sí, porque no hay un ápice en toda la historia que un animal haya constituido religión y no hay civilización sin altar. Es más, hasta la Revolución Francesa le levantó sus altares a la diosa razón. Entonces, está siempre el hombre en esta búsqueda de religazón. De hecho, mañana tengo que dar clase de Descartes a mis alumnos privados y estaba esta idea incluso poniendo en duda hasta, hasta cayendo en el máximo escepticismo. Aún así, hay una certeza que el hombre busca. Ahí es donde aparece el discurso del método. Siempre está el hombre buscando la verdad, porque es un movimiento natural de la inteligencia. La inteligencia naturalmente se orienta a la verdad. Lo que sucede es que con el vicio es cuando, igual que con la orientación de la voluntad del bien, es cuando se cae en el error o la debilidad, en el vicio. Pero eso ya es materia de otro análisis. ¿Qué sucede con la posmodernidad? Que la posmodernidad es en realidad la modernidad. O sea, aquí hay dos formas de entenderlo. Filosóficamente uno habla de la posmodernidad como lo que explica Lyotard, este estado constante de escepticismo que ha atravesado todas las esferas culturales. El problema, el problema es si yo esto lo abordo en el plano religioso. ¿Qué es la modernidad? ¿Qué diría San Pío X? La suma de todas las herejías. Por eso este sincretismo donde se ve que hay un retorno al paganismo, una mezcla de que no digo que esté mal la riqueza cultural, pero se toman elementos propios de Oriente en una cultura occidental, que pasa como una vez lo escuché con el rock cristiano. Ni es cristiano ni es rock, o sea, arruina todo. O sea, ni es el rock que uno dice, bueno, a ver, si voy a hacer rock, que sea rock y punto, ni es cristiano porque hay una cuestión con la filosofía del arte no resuelta ahí, que es que también incluso en los ritmos hay una participación de la belleza y la belleza debe participar de la verdad. Entonces, no que ahora mañana me imagino 80 videos. Horacio, te desafío a debatir lo que dijiste del rock cristiano. Bueno, lo que voy yo es, se empieza a generar esta mezcla donde no sé ni una cosa ni otra. Donde finalmente ni sos plenamente budista, ni sos plenamente cristiano, donde finalmente no sos ni plenamente ecologista, ni plenamente capitalista, estás siempre en el medio. O sea, y esto te lleva al final a decir, bueno, a ver, ¿y cuál es la religión verdadera? No, ya no hay religión verdadera. Entonces ya no hay verdad. Cuando todo es, nada es. Entonces, si ya todo es verdad, ya nada es verdad, porque la indeterminación absoluta anula la voluntad y la inteligencia en última instancia. Pero bueno, ahí está el tema. Profesor, acá, porque sé que estás cansado, no lo queremos extender tanto, pero para no ser tan extenso la presente transmisión, ya mañana cuando hagamos noticias, todos los que nos están viendo, mañana sí nos vamos a dedicar 2 horas de corrido en un vivo hablando de todas las noticias de la semana, noticias fuertes, 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 lamentablemente. Pero para no extender tanto la transmisión, profesor, usted como psicólogo, pero también como padre de familia, que es hacia donde se enfoca mucho este canal, ¿qué consejo, qué apreciación, qué palabras nos podría dar para que aquellos que tenemos hijos o nosotros mismos o nuestros amigos más cercanos puedan enfrentarse a este fenómeno del hombre light? Si usted dijese, bueno, hay ciertas prácticas, no sé, supongamos hacer boxeo, o no sé, ir a misa, o no sé, tener un hobby, dejar las pantallas, no se me ocurre qué podría hacer que pueda ayudar a combatir al hombre light. No sé, suscribirse a su canal, supongo, algo. ¿Qué podemos hacer para, para combatir esta cultura tan inmanentista que ha formado al hombre light? Es una buena pregunta. La voy pensando a medida que la ibas formulando. Em, a ver, obviamente que
para que no haya un hombre light, debe haber un yo fuerte. El yo fuerte se va construyendo a lo largo del proceso vital. Por lo tanto, lo principal, obviamente, tiene que ser los ámbitos de socialización y la coherencia de esos ámbitos de socialización en cuanto a los progenitores y en cuanto a los vínculos, porque va a ser la base del edificio. Eh, el decir esto no implica la perfección ni implica que haya un resultado de éxito forzosamente. Es como, bueno, soy católico y voy a tener siempre éxito, no voy a tener problemas. No, en general, justamente la puerta estrecha implica que vas a tener que pasar por muchas cosas para poder llegar a. Eh, entonces, me parece que, obviamente, que los hábitos son importantes, desde ya las pantallas para los niños no, desde ya que puedan tener vinculaciones y no estar aislados, desde ya que pueda haber un chequeo de la socialización secundaria, es decir, bueno, a qué colegio lo estoy mandando, cuáles son el plan de estudio, etcétera, etcétera, lo que ya hemos abordado en otros vivos. Y toda aquella actividad que sea de construcción, no de construcción, de construcción. Es decir, bueno, el estar permanentemente en la pantalla lo que va haciendo es que el niño se vaya atrofiando. Hoy vemos infinidad de niños muy pequeños que, por ejemplo, tienen problemas con el habla, ¿no? Bueno, porque los someten desde muy temprano a la estupidización de la pantalla porque los padres muchas veces estamos cansados o lo que sea y es más sencillo ponerle la pantalla. Y uno tiene la tentación, ¿sabes cuántas veces uno tiene la tentación de decir, bueno, agarra esto? Intentamos obviamente no hacerlo, pero tenés que poner el pecho a las balas y tenés que poner el cuerpo para que se sustituya esa actividad que no debe estar, a mi entender. Eh, Justo ayer esto se debatía en una clase en la facultad que yo estaba dando acerca de las pantallas y por qué, y porque yo hoy lo que veo en los alumnos de entre 18 y 25 años es que les cuesta entender consignas, les cuesta formular preguntas, les cuesta redactar y les cuesta sobre todo mantener la atención por más de, no sé, 40 minutos de una clase, ¿no? Porque están todos con el teléfono celular en las manos mirando las redes en general, ¿no? Estoy hablando de la universidad, no de la escuela, universidad presencial. Entonces, me parece que lo principal son esas bases de sustentación, donde también tiene que haber mucho timing, porque si vos le inculcás a la fuerza, a la fe, lo más probable es que haya por reactividad, como el péndulo, que te lo quieran correr y que no lo quieran ir llevando adelante y después en la adolescencia eso se va a reforzar teniendo casi una como es expulsión muy rápida de aquello que intentaste. Pero no quiere decir que no vaya quedando el germen de aquello que intentaste sembrar y que después, una vez que pase el proceso y la etapa difícil de los años de la adolescencia, no pueda haber una vuelta. Bueno, es muy difícil, porque yo por ahí hablo de esto y mi hija sale en Nueva Era, o sea, me tengo que matar no sé si pasa eso, pero nadie asegura el éxito, o sea, uno intenta transmitir, sobre todo palabra y acto, porque puede ser muy linda la palabra, pero el acto a veces no es tan sencillo por un montón de cosas. Entonces, más allá de las actividades, bueno, vos sabés más de boxeo y de las artes marciales que yo, que te dan mucha formación, mucha disciplina, mucho temple. Me parece que también tiene que haber una suerte de aprendizaje de lo emocional, porque lo emocional es muy importante para la templanza, para una de las virtudes, y hoy justamente lo que se vive en la posmodernidad que estábamos hablando es una crisis emocional permanente, una hipersensibilidad, una hipersubjetividad, todo hiper, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, que los niños vayan conociendo que tienen emociones y no que los hagan meditar o hacer clases de yoga en el colegio porque garpa. En un jardín la otra vez me decían, bueno, tienen una hora de yoga. Ay, bueno, y yo me fui a quejar cuando estaba haciendo una entrevista de misión, que obviamente no llevé a mis hijos ahí. No, bueno, es que el yoga atrae y es un nombre que marketineramente nos da resultado, ¿no? Ponen clase de yoga y los padres, como unos estúpidos, llevan a sus hijos a los jardines que tienen yoga porque es cool y nadie se puso a pensar lo que es el yoga, pero en realidad no era tan yoga, sino que era una suerte de vuelta a la calma después de un recreo o de alguna actividad que es más efusiva. En fin, pero después que te ponen meditación, ¿no? O en las escuelas.
pongan algo más sencillo que tenga que ver con lo humano, cuáles son las emociones básicas, explicarle lo que es el miedo, la tristeza, la angustia, la ansiedad y 2 o 3 estrategias para volver a la calma cuando me exalto. Con eso basta y sobra. No hay que hacer tanta meditación trascendental, tanto buscar el vacío, tanto buscar no sé qué. Es una cuestión completamente humana y sencilla. Entonces, me parece que esta respuesta da para mucho, para un vivo entero casi, te diría, pero me parece que va un poco por ahí, ¿no? Insisto, no da una resultante de éxito asegurado. Pueden pasar muchas cosas en el medio, pero me parece que la base de sustentación tiene que ser lo más sólido posible y ahí es donde uno se choca con lo propio, porque los hijos son un espejo, o sea, te sacan lo mejor y también tocan muchas cuestiones de uno de lo personal. Y ahí viene el trabajo interno. El trabajo interno que después tenés que poder compatibilizar y complementar con la persona que elegiste que está a tu lado, es decir, tu esposa o tu esposo. Bueno, son dinámicas no sencillas, pero bueno, me parece que un consejo podría ser un poco todo esto que dije medio mezclado, pero porque lo vamos desarrollando en vivo. Ya para ir terminando, ante todo agradecer a Juan López. Dios te bendiga eternamente. Gracias por sus oraciones. Recuerden rezar. Preguntas rápidas que hemos visto. No sé si nos puede esperar 5 minutitos, Sí, profesor. sí, sí, Son obvio. preguntitas cortas. Bien, Daisy Forever nos pregunta cómo está la mamá de Angie. Como le dijimos al inicio, hoy abrió los ojos. Nosotros con mi familia, de hecho, hoy particularmente, el marido se comunicó hoy con mi esposa, no conmigo, pues los últimos días estaba hablando todo el tiempo conmigo. Ya le hice escuchar algunos de los audios. Tienen mucha esperanza, eso me gusta en esta familia, con ciertas dificultades que tienen que afrontar, así que recemos, ya hoy abrió los ojos, sigue en terapia intensiva, sigue intubada, pero empieza a dar ciertos estímulos cuando se le toca los pies o las manos, muestra cierta receptividad a los estímulos exteriores y hoy ya abrió los ojos, demasiado, paso a paso y encomendando todo a Dios. Una pregunta que nos hacen, profesor, si puede ser 2 preguntitas cortas del pie. Sí, sí, las que quieras, todas las que Una quieras. fue de un amigo mío que yo por ahí no tengo tiempo de responderle los mensajes porque tengo el teléfono colapsado, pero es un gran amigo. Nos dice, bueno, usted profesor nos está ahora orientando a los que somos padres. ¿Qué Sí. pasa cuando ya se trata de una persona adulta que siente que tiene su yo debilitado, que se siente ya como parte de este hombre light? ¿Qué pasa con el adulto? Si yo, por ejemplo, sintiese que tengo mi yo debilitado, mi yo ya atrapado en este mundo tan líquido, siendo ya adulto. Una cosa es como papá orientar al hijo y otra cosa es cómo yo hago para reconstruir esta masculinidad sólida o esta identidad sólida o este yo sólido. Bien, primero un gran saludo a Dani Shigel, que está ahí, no estaba viendo los comentarios, ahora ahí los vi. Un gran ejemplo. A ver, me parece que esa persona ya tiene un paso muy ganado. ¿Por qué? Porque si esa persona está pudiendo reconocer que ha tomado esa posición subjetiva a lo largo del tiempo y que está pudiendo concientizar en el lugar en el que se encuentra y ha estado, puede modificar el dónde va a estar. Entonces ya tiene un paso muy ganado porque está siendo consciente de que ha tomado un camino que básicamente lo lleva a la perdición en el sentido de la debilidad, la fragilidad, la vulnerabilidad, pero al darse cuenta se está haciendo cargo de esa vulnerabilidad, esa debilidad, que puede trabajar en un espacio pertinente. Obviamente, acercarse a la fe, acercarse a poder tener una dirección espiritual, acercarse a los sacramentos y no, a ver, voy a hacer un poco de propaganda del gremio, ¿no? Pero trabajar psicológicamente aquello que es resultado de muy probablemente cierta fragilidad que lleva a la vulnerabilidad. Entonces, me parece que es importante tener esa posibilidad y esa persona ya tiene ganado un gran trecho de sanación, porque se está dando cuenta, ¿no? Se está dando cuenta y es diferente a que uno guíe a un niño o a un otro que en realidad no se está dando cuenta, sino uno lo está llevando, a uno poder tener ese insight y ese darse cuenta de por este lado no es, vamos a ir por otro. Es más, te podría decir que es hasta más sencillo.
El problema es el adulto que no se da cuenta y encima defiende aquello, o defiende el error, podríamos decir. Estaba pensando y dije, me voy a contener el comentario, porque iba usted hablando y lo primero que se me vino a la mente fue, y lo digo con todo el respeto a la jerarquía y la autoridad, pero algunos curas que conozco, que yo realmente me encantaría que algunos sacerdotes estuvieran viendo este vivo. O sea, yo sé por lo que lo digo, porque lamentablemente hay algunos sacerdotes que insisto, tenían que recuperar la cuestión sólida porque nos salen con cosas media raras. A mí me han salido con cosas media raras algunos curas. No, a mí Pero también. bueno, Olvídate. Sí, no, sí, pero acá lo juntamos en pala acá, soy cuidadoso porque después salen a decir que uno es anti-iglesia, que qué sé yo, como que tenemos que esconder la cabeza bajo la tierra como una avestruz y no denunciar aberraciones que se están viendo, pero bueno, ya está. No vamos a tocar con el tema, no vamos a entrar en el Perdón, a tema mí me, religioso. me han llegado a decir que sacerdote que hablo, que todo lo demonizo y que hablo todo el tiempo de lo demoníaco. A ver, claramente ese es un sacerdote que me hago cargo de lo que digo, no tiene idea de ese funcionamiento, tiene una idea muy distorsionada y lleva a sus ovejas a cualquier lado. Y esas ovejas, después, gracias a Dios, terminan viniendo a este espacio, a uno que sabe más, no por mí, sino por otros sacerdotes más experimentados y pueden salir, porque si no, esa persona seguiría en la New Age hoy, Sí, sí. lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, No, es que es un mal enquistado, o sea, lamentablemente dentro de las iglesias en general, digamos, o sea, es un sí. mal enquistado dentro de la iglesia. Pero bueno, la última pregunta que vi que me pareció muy interesante, porque voy tomando nota de lo que veo en el chat, sepan entender que por una cuestión de tiempo no puedo responder todo. ¿Qué sucede con la biodecodificación? Eso sí, yo creo que es bien 100% posmoderno. No entiendo nada, pero ya cuando escucho biopoder y la asocio Foucault, bueno, Sí. la biodecodificación, yo me acuerdo de ser chico y no existía eso. No sé qué es. Por eso me Vi- llamó la atención si Viene de usted la, sabe. viene de la medicina germánica, ¿no? Que hoy está muy en boga y algunas personas que son referentes del catolicismo conocidos, no quiero dar nombres, van por ese lado, ¿no? Y yo me debo una charla con una persona particular muy conocida. Em, Viene de Hammer, del doctor Hammer. A ver, la biodecodificación lo que hace es simbolizar en cada órgano una cuestión emocional. Entonces, por ejemplo, se habla de que los pulmones son los receptores de la tristeza, el corazón de la ira, los riñones del miedo, etcétera. Entonces, lo que ha pasado con el doctor Hammer, que fue muy peligroso, es que pacientes con cáncer dejaban sus tratamientos convencionales para hacer estos tratamientos más mentirosos, es decir, trabajarlos desde solamente lo psíquico, porque la nueva era tiene en uno de sus postulados más de tipo esotérico que vos sos el creador de absolutamente todo en tu vida. Entonces, si vos contraes una enfermedad, es porque vos mismo te has desequilibrado y has contraído una enfermedad. Como vos mismo podés ser tu autosalvador a partir del conocimiento obtenido. Esto es la gnosis, ¿no? Entonces, la biodecodificación va a decir, hay que destrabar o descodificar todo aquello que ha quedado codificado de manera negativa y con eso, en tus órganos, en tu cuerpo, y con eso terminas expulsando la enfermedad. Y después han caído muchísimas denuncias contra estas personas porque la gente que tenía cáncer dejaba su tratamiento común, el médico, e iba a hacer esto, claro, el cáncer lo aumentaba, no es que lo salvaba. Absolutamente. Entonces, proviene de la nueva medicina germánica, del doctor Hammer, y reza, ¿no? Toda su teoría de que, bueno, a partir de lo psicológico, a partir de lo emocional, podríamos sanarnos de las enfermedades que en realidad pueden tener de génesis orgánica, pero bueno, si vos contrajiste una enfermedad como el cáncer, entonces no hagas el tratamiento convencional, vení a hacer este tipo de pseudos tratamientos que te van a salvar. Y bueno, así estamos, ¿no? Y hoy está muy en boga la biodecodificación. En las conferencias preguntan un montón por esto. Yo no puedo opinar nada. Primero, porque cada vez que hablé de medicina en este canal o cosas así, ya me bloquearon el canal por un mes y tenemos que seguir ayudando a los más pequeñitos. Así que olvídense que yo vaya a entrar en ese tema. Sinceramente, prefiero ayudar a los más pequeños, llevándole un plato de comida y necesitamos el canal para eso.
A pesar que estamos desmonetizados, con los vivos sí nos podemos sostener. No es mi área, no puedo opinar lo que no sé. Así que en todo caso, suscríbanse en el canal del profesor Pablo Caruso. Ahí él habla de estos temas en profundidad, de lo que es el Reiki, el yoga, todo eso lo habla él, que sabe más que yo, que me excede mi área, que es la filosofía. Pero sí digo que en efecto se ven en la posmodernidad, digo filosóficamente, un retorno a prácticas que no eran propias de un occidente cristiano, y esto tiene consecuencias, consecuencias civilizatorias y culturales. Por eso tenemos un auge de la barbarie. Si uno ve un comportamiento de primates y ve el Black Friday en Estados Unidos, es literalmente lo mismo. Y uno ve los rituales ancestrales de sacrificios a los niños y mira, no es por nada, pero salvo algunos engendros que se autoproclaman católicas por el hecho de decidir, normalmente los que practican este tipo de cosas, yo no he conocido ninguno que practicando este tipo de cosas sea muy pro vida que digamos. Yo no he conocido mucho. Quizás hay algún caso que no conozco, pero en general, como decía Chesterton, quien rechaza lo sobrenatural abraza lo antinatural. Entonces, yo tendría un poco de escepticismo. Normalmente nosotros los filósofos realistas somos muy escépticos. No nos negamos al todo, pero cuando aparecen estos inventos modernos así, se mezclan muchas las líneas. Esto lo quiero zanjar esto para también darle la última palabra al profesor antes de irnos. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Debo ser de los más críticos que hay a la Big Pharma, a las Big Tech y la Big Pharma. Por eso me llegaron a bloquear el canal. Entonces, yo estoy en contra de los metas capitales. Yo estoy en contra de los monopolios de poder y concentración, sean económicos, políticos o culturales. Donde hay concentración de poder, normalmente yo no me siento cómodo. Pero no por hacerle el rechazo a un metacapitalista, me voy a alistar en el ejército rojo. Y no por hacerle la contra de la Big Pharma, voy a caer en prácticas esotéricas sin el debido cuidado y conveniencia espiritual ante todo, digamos. Entonces, primero tengo que poner toda la luz de la fe que yo profeso, porque si no, empiezo a crear mi propia religión. Y después va a haber tantas religiones como individuos hayan. Y después va a haber tantas verdades como individuos hayan. Tantas bellezas y tantas bondades como individuos hayan. Y todo pasa a ser relativo y subjetivo. Entonces digo que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Profesor, antes de terminar, sus redes y si alguien quisiera tomar clases con usted, bueno, tengo que estar trabajando en la universidad, porque ya no puede dar más clases privadas como antes, no sé cómo es ese tema, pero si, bueno, alguien quiere contactarlo, trabajar con usted, tiene un hijo adolescente o uno mismo quiere entrar en contacto con usted, ¿cómo puede hacer? Sí, el canal de YouTube es Pablo Caruso Psicólogo. Después tengo un podcast que es Pensar Críticamente. La página de internet, donde ahí tienen el formulario para contactarse directamente conmigo, que es www.pablocaruso.online. El mail directo es consultas@pablocaruso.online, pero llegan directamente desde la página. Y lo que más utilizo con YouTube es Instagram, que es @PabloFCaruso. Le contesto un segundito a Jorge Beas. La biodecodificación sería cambiar la programación de la enfermedad. Sí, exactamente, es lo que yo expliqué con otras palabras, ¿no? Es sacar aquellos bloqueos que están emocionalmente y simbolizados en los órganos para justamente encontrar un curso de energía más fluido. Entonces, sí, básicamente va por ese lado. Excelentísimo. Acá nos ayuda siempre nuestro hermano Nahum. Gracias a Un todos los saludo para moderadores por Nahum mantener el también, que respeto siempre está. siempre. Ujú. De verdad, gracias a todos. Acá también nos dejan las redes del Instagram. 120 personas para temas que yo soy consciente que lo que se aborda en este canal normalmente no son temas populares, no son temas, como decimos acá, garroteros, sino que buscamos enseñar, nunca calumniar, difamar, insultar, agraviar, sino tan solo transmitir lo que hemos recibido. Se ve que se rompieron los algoritmos de YouTube, pero bueno, a veces pasan estas cosas. Bueno, nos vamos a ver mañana para hablar un poquito de las noticias. Dios le bendiga, Pablo. De verdad sé que usted está cansado, un día eterno para usted, como para todos los que somos padres de familia. Y acá estamos ofreciéndole a Dios una hora de nuestra vida
que más gente sea consciente de lo que está pasando en el mundo moderno. Así que Dios les bendiga. Sepan que el video apenas se suba al canal del profesor Pablo Caruso, yo lo voy a dejar solo para miembros, para ayudar con los algoritmos también a que el canal de él siga creciendo. Así que lo invito a que se suscriban a su canal, que lo apoyen, porque son pocos los psicólogos que se animan a hablar de estos temas y enfrentarse al establishment. Y hay que apoyar los pocos soldados valientes que tenemos. Gracias, Josimar. Saludos a un amigo luterano. Último mensajito. Estén atentos que próximamente voy a empezar con, dentro de las entrevistas, a abrir un poquito también en campo. Vamos a estar entrevistando a Juan Carabajal del canal Identidad Luterana, para ver en qué cree un luterano, hacerle un par de preguntas, no entrar en debates ni chicanas, decir, bueno, a ver, un luterano, ¿en qué creen? ¿Cómo toman ellos el tema de la transustanciación? ¿Cómo toman ellos el tema de la imagen? ¿Cómo explican ciertos fenómenos que se dan dentro de la reforma y posterior a la reforma? Porque acá han pasado muchos sacerdotes, la mayoría tradicionalistas, y creo que también va a estar bueno como un ejercicio filosófico decir, bueno, a ver, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, con un luterano? Y también estoy empezando a entrar en contacto para ver si logramos invitar a un sacerdote ortodoxo. Y con el ortodoxo lo que más me interesa conocer, más que el tema del cisma y cómo lo resuelven ellos, es qué está pasando realmente entre Ucrania y Rusia con la iglesia ortodoxa. Hay un tema muy controvertido ahí que a mí me interesa. Así que bueno, recen para que se den estas entrevistas. Juan Carvajal es muy buena persona, es muy buena madera. Tenemos nuestra diferencia en la fe, pero es hermosísima persona. Realmente es muy buena persona y creo que es bueno también escuchar los que piensen distinto a nosotros en un tema, a los que son buenos. Gracias, Vladi. Sí, oren por favor por la mamá de Anchi, se los pido de corazón, no se imaginan. No le quiero quitar tiempo porque el profe ya está muerto y yo también. Gente, Dios les bendiga a todos y recen mucho por la familia de Pablo Cardoso también, que son los que le están haciendo el aguante, como los que tenemos familia. Del otro lado de la biblioteca, él y yo, son nuestras esposas, nuestros hijos, los que nos están acompañando siempre y permitiendo que estemos aquí. Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de Batalla Cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural de la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar 3 niveles, ¿no? Con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas, para poder ayudarme, que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también, sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.